tenemos un plano bisector, por ejemplo el primer bisector, y vamos a calcular el ángulo con una recta cualquiera. Entonces lo primero representamos el plano bisector. Entonces para representarlo sin necesidad de estar colocando un trozo, podemos simplemente hacer aquí un corte en vertical y así lo tenemos ya en 3 dimensiones. Pues el plano bisector sería aquel que biseca el primer cuadrante, ¿no? Algo como esto. Vale. Y ahora nos piden calcular la intersección de este plano bisector, que podemos representar también ahí en un perfil, pues con una línea cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, esta. Entonces representamos la línea de tierra y representamos aquí el perfil. El plano bisector del primer cuadrante, el primer bisector biseca el primer cuadrante, tiene aquí un ángulo de 45. Y ahora tenemos la línea que, por ejemplo, puede ser esta, ¿no? Esta línea. Marcamos aquí un punto y vamos a marcar aquí otro punto, con lo cual tenemos ahí una línea oblicua. Vamos a llamar A1, A2, ¿no? Y esa línea también la podemos representar aquí en el perfil. Pasamos este punto y ahí la tenemos también en el perfil, A3. Bueno, no es un caso particular, no tiene por qué ser ortogonal. Sería ortogonal si esta medida fuera igual que esta, o sea, si la cota esta fuera igual al alejamiento este, pero bueno, es una línea genérica, ¿no? Bueno, pues entonces el procedimiento, como para cualquier ejercicio, sería cuando tenemos un plano y tenemos una recta, desde un punto P hacemos una perpendicular al plano, obteniendo ahí un punto de intersección, ¿no? Ahora unimos el punto I con el punto este. En realidad, esta es la perpendicular, este es el punto de intersección que llamaré A, ¿no? Y ahora el ángulo que forman estas dos líneas es realmente el ángulo buscado, ¿no? O sea que desde un punto cualquiera podemos coger este, ¿no? Este punto que viene dado aquí por estas tres proyecciones. Vamos a llamarlo desde un punto P, P2, P1, P3, P3. Desde este punto hacemos una línea perpendicular, ¿no? Bueno, como parece un caso particular, debimos hacerlo más diferenciado, pero bueno, hacemos la perpendicular, ¿no? Y ahora tenemos ahí el punto de intersección. Vamos a verlo para que se vea más claro, sin coger el caso particular, que ya digo, parece un caso que coincide y puede prestarse a confusión. Entonces rápidamente varío aquí la posición de estas dos vistas. Entonces tengo aquí esta vista, tengo aquí ahora esta. Como vemos ahora ya no va a estar tan confuso. Tenemos aquí el plano bisector en el perfil, un plano que biseca este cuadrante y lo vemos aquí. Y por último tenemos la proyección de este punto y la proyección de este punto que viene a parar aquí. Y esta es la línea. Entonces habíamos cogido el punto P, P1, P2 y P3. Y decíamos que el primer paso era hacer una línea perpendicular desde el punto P al plano. Y ahí, como lo tenemos proyectante vertical al perfil, pues vemos que esa sería la proyección, ¿no? Y como esta es una vertical y en realidad una perpendicular se lo será a la traza del plano, la traza del plano del bisector, vamos a poner φ3 y luego aquí φ1 coincidente con φ2. Entonces vemos que corta aquí y por tanto, como esta sí que es vertical, sí que este punto va a caer aquí. Vale. Y vemos que tiene este alejamiento. Entonces ya traigo por aquí, hago este giro y vemos que corta aquí realmente. O sea que ese será el punto de intersección, ¿vale? O sea, lo que llamábamos I. Entonces tenemos I1, I2 e I3. Bueno, pues ya una vez que tenemos el punto I, lo unimos con el punto A. Si nos fijamos, el punto A es la intersección con el plano, que es esto. Entonces proyectamos este punto, lo tenemos aquí. Y bajamos este punto, lo tenemos aquí. Lo llamamos A. A1, A2, ¿no? Entonces la línea que une ambos puntos ahí es esta. Y tenemos que saber el ángulo que forma, el ángulo real entre AI y AP, ¿no?
Y lo mismo aquí. Aquí tenemos el punto P que hay aquí. Vemos que venía aquí. Y el punto, entonces tenemos, ahí viene aquí, ahí viene aquí. Y AP viene de aquí a aquí, ¿vale? Y aquí lo mismo tenemos, pues, el punto A es este. O sea que este será aquí el ángulo. Y este será el ángulo. El punto A es este, A sub 3. Entonces, este sería aquí el ángulo. O sea que todo el ejercicio se reduce a calcular el ángulo entre este segmento y este otro, ¿no? Bueno, y por último, para calcular el segmento entre el ángulo entre esos dos segmentos, lo único que habrá que es que abatir y ejercicio resuelto, ¿no? Entonces, para abatir, lo mejor es saber dónde están las trazas de cada una de esas líneas. Entonces, prolongamos esta línea. Aquí tenemos una traza. Prolongamos la línea. Aquí tenemos la otra traza. Bueno, realmente la traza del plano es en realidad esta, ¿no? La otra quedará por debajo en el cuarto cuadrante. O sea que tenemos aquí una traza y esta línea tenemos aquí otra. Por tanto, viene por aquí la traza del plano que contiene a las dos líneas, ¿no? Bueno, y ya para concluir, pues simplemente esta tiene esta cota, entonces la colocamos, hacemos aquí una línea perpendicular, habría que hacerlo con escuadra y cartabón, y aquí otra perpendicular, dos perpendiculares, ¿no? Entonces decía, cogía esta cota, la colocaba aquí en paralelo a la traza de giro. A ver que ponemos esto bien. Entonces vengo aquí y la coloco aquí perpendicular. O sea que en realidad estoy cogiendo esta altura y haciendo este giro, ¿no? Entonces hago este giro y ya tengo ahí la posición exacta de este punto que cae aquí. Mientras que ahora este punto hago una perpendicular, cae aquí. Y por último, este punto también cojo su altura, la coloco aquí, o sea que esta altura la coloco aquí. Perdón, esta altura la coloco aquí. O sea, la altura H la coloco aquí. Uno este punto con este y hago el giro. O sea que tengo aquí este triángulo, ¿no? Y tengo aquí este otro, de manera que esta altura H sub 2 la colocaba aquí, H sub 2, ¿no? Entonces hice este giro y tengo entonces esto. Entonces, como este punto viene por aquí, la línea verde abatida es esta. Y si está bien dibujado, irá al mismo punto, o sea que no hacía falta calcular esto. Bastaba con unir este punto con este y ahí teníamos ya esa línea. Mientras que la línea roja tenemos que es esta y también la tenemos, es esta. El ángulo real entre la recta y el plano viene dado por este ángulo y se acabó el ejercicio, ¿vale? Bueno, pues esto no es más que un abatimiento. Escoger aquí esta altura, hacer el giro y estas dos líneas que se cortan en este punto, traerlas aquí para ver el ángulo en verdadera forma angular, ¿no? En verdadera magnitud. Y ese es el procedimiento para calcular el ángulo entre una recta y un plano bisector, ¿vale?